Hola, mi nombre es Lisander Botello, el de mis compañeras Glenda Melano y Kimberly Caicedo. Vamos a hablar acerca de la epistemología genética. La difusión que ha tenido la obra de Piaget en los últimos años ha quedado casi que ligada en forma casi que exclusiva al dominio de los psicólogos y de los pedagogos. En ambos campos, los aportes de la epistemología genética han revolucionado las concepciones clásicas sobre la inteligencia y los procesos de aprendizaje. Sin embargo, es en el campo de la epistemología donde deben buscarse los fundamentos de la obra piagetina. Piaget es ante todo un epistemólogo. Su interés no reside en el desarrollo de la psicología o en sus aplicaciones de la pedagogía. Su interés está centrado en los mecanismos de producción de conocimiento y en virtud del modo particular de plantear ciertos interrogantes de conocimientos, y es en virtud del modo particular de plantear ciertos interrogantes epistemólogos que Piaget es conducido necesariamente al desarrollo de una teoría psicológica o pedagógica, dada la insuficiencia de la psicología que encuentra pues a su disposición. Algunos epistemólogos daban un manejo muy superficial en este terreno, aún aquellos epistemólogos que en cualquier otra disciplina exigían la aplicación rigurosa al método científico para fundamentar cada afirmación. Piaget evidencia dos raíces que ha dejado manifiesto pues esta situación. La primera de ellas es muy justificable y es el estado de inmadurez que se ha caracterizado a la psicología experimental como disciplina científica, tanto por la unilateralidad de sus métodos como por la esterilidad de sus resultados. Bien, la segunda que él identifica, que es un menos justificable, eh, reside en lo que podríamos llamar la ingenua aceptación de la introspección como método. En los casos en que se reconoce que la psicología juega un rol importante en el análisis de los problemas epistemológicos, su lugar suele residirse al de un dominio muy restringido, cuya definición y justificación queda también en el campo de la reflexión o especulación filosófica. Bertrand Russell, en su última obra, nos relata esta situación dejándonos dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que conocemos? Y la segunda es, ¿cómo lo conocemos? Directamente a esto, Piaget formularía una nueva pregunta aún más básica, la cual propondría resolverla. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pasa un sujeto de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Hay varios ejemplos donde se ha podido dar un avance significativo con el simple hecho de cambiar ciertas palabras, como cambiar un ¿qué es? Por un ¿cómo es que? O ¿en qué condiciones se da? Cuando Piaget reemplaza como una pregunta básica ¿qué es conocimiento? O ¿qué es lo que conocemos? Por cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, la situación es análoga, pero con una diferencia fundamental. No va a intentar definir expresiones estado de conocimiento y estado de mayor conocimiento, sino que la toma del contexto social y las acepta tal como son aceptadas por una comunidad social dada en un momento dado o en cualquier momento. Piaget plantea tres métodos complementarios a utilizar en epistemología genética.
nos habla del análisis formalizante, que son los problemas de estructura formal de los conocimientos y validez de los sistemas. Nos habla del análisis psicogenético, que son los problemas de hecho y no de validez formal referidos a la caracterización de los estados del conocimiento en distintos niveles sucesivos y los mecanismos de pasaje entre uno y otro. Y nos habla del método histórico crítico, que es la reconstitución de la historia de la ciencia en tanto el análisis de los procesos conducentes en un nivel de conocimiento a otro. La posibilidad de compatibilizar las tres metodologías plantea una serie de problemas. Las relaciones entre el análisis formalizante y el método psicogenético remiten las relaciones entre la lógica y la psicología, pero las relaciones entre el método psicogenético y el histórico crítico han dado lugar a equivocaciones sistemáticas. La epistemología genética consiste simplemente en tomar en serio los aportes de la psicología en lugar de contarse con recursos implícitos o especulativos como ocurre con la mayor parte de las epistemologías. Ahora hablaremos de las epistemologías contemporáneas elaboradas por Piaget. El conocimiento dependiente de la acción y la acción es productora del conocimiento. La acción se sustenta genéticamente en las conductas del recién nacido. El mundo del bebé no se compone de objetos como nosotros podríamos describirlos. Para él se compone de cosas chupables, agarrables, mirables y escuchables, cosas que todavía no son objetos del mundo físico, sino impresiones sensoriales complejas. A medida que el sujeto coordina sus acciones, comenzará a dar unidad al objeto con el que actúa. Por ejemplo, a medida que la coordinación de los esquemas le permita llevar al campo visual lo que la mano agarra, las cualidades de mirable, agarrable serían atribuidas a un mismo objeto. En la segunda nos habla del rechazo de toda oposición radical entre la experiencia y deducción, entre el registro e interpretación y entre la constatación e inferencia. Esto nos quiere decir que para conocer el sujeto debe poseer ciertas estructuras asimiladoras que funcionen como órganos de conocimiento. La experiencia consiste en actuar sobre los objetos, las operaciones deductivas consisten en actuar sobre los objetos. Las operaciones deductivas consisten en acciones interiorizadas y coordinadas. Ahora en la tercera nos habla. Esto replantea en términos bien específicos el problema de la posibilidad de un conocimiento objetivo. Entonces, para Piaget, el objeto es un límite al cual nos aproximamos sin alcanzarlo jamás. Para actuar sobre el objeto es necesario un organismo y este organismo también forma parte del mundo. El mundo existe antes del conocimiento, pero nosotros no lo recordamos en objetos particulares, sino en el curso de nuestras acciones y por interacciones entre el organismo y el medio. En este cuarto nos habla que tanto la naturaleza como la validez de los conocimientos dependen de su modo de formación. Esto es una de las ideas centrales de la epistemología genética. Y nos habla que desde el punto de vista piagetiano, el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto y el objeto, es decir, que el conocimiento no radica en los objetos ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. Continuando con mi compañera Kimberly, voy a hablar sobre el quinto punto, el cual es concepción dialéctica en la obra piagetiana. Bueno, aquí en este punto surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se llega a la situación de tomar conocimiento de un dato provisto por la experiencia? Bueno, esta pregunta se puede responder mediante el marco de la epistemología genética a través de las siguientes palabras. Mediante una relación entre el sujeto y objeto de conocimiento. Esto quiere decir que dicho acto de conocimiento constituye un ejemplo de interacciones, lo cual se podría decir que es una interacción dialéctica por el simple hecho de que la toma de conocimiento surja a través de una interacción entre el sujeto y el objeto.
Cuando hablamos del estado de conocimiento, no nos referimos a una evolución lineal del pensamiento, sino que a un proceso complejo de estructuraciones sucesivas a través de una jerarquía de niveles bien definida, en donde cada uno de estos niveles constituye un estado de equilibrio dinámico, a lo cual Piaget llama a este equilibrio dinámico equilibración. El desarrollo del conocimiento es concebido como una sucesión de estados de equilibración en donde entran en juego mecanismos como desequilibración, que esto va en cada nivel, y reequilibración, la cual se va dando en los nuevos niveles que se van alcanzando. Según el Centro Internacional de Epistemología Genética, existen 3 formas de equilibrio, las cuales son: la primera, esquemas de asimilación y los objetos, es decir, que hay un equilibrio entre forma y contenido. El segundo, el cual es subsistemas que luego se integran en un sistema. Y por último tenemos las diferenciaciones y las integraciones, en donde las diferenciaciones consisten en introducir negaciones parciales y las integraciones, las cuales consisten en reunir sistemas que eran independientes. Bueno, estas 3 formas de equilibrio forman lo que es producción de nuevos conocimientos. En la obra de Piaget, el papel fundamental que juegan las nociones abstracción y generalización es el de la construcción de nuevas estructuras en los procesos de reequilibración. El pensamiento dialéctico de Piaget, Hegel y Marx se puede dividir en 2 formas. La primera, como una situación de interacción. Esto quiere decir que existe un condicionamiento recíproco entre los 2 términos, el cual impide que ninguno de ellos pueda ser definido o considerado independientemente del otro. El segundo, como una situación de síntesis. Esto quiere decir que uno de los 2 términos niega al otro, generando así un tercer término o elemento que subsume a los anteriores. Se puede decir que las 2 formas de pensamiento dialéctico aparecen claramente en la teoría piagetiana de la equilibración, de la siguiente manera. La primera de ellas aparece en las interacciones propias de cada forma de equilibrio. La segunda aparece en la superación de contradicciones, dando lugar a nuevos niveles de estructuración. Bueno, con esta última explicación damos por terminada la exposición. Espero haya sido de su agrado y que tengan un buen día. Muchas gracias por su atención.